Bueno, vamos a empezar con nuestra sesión. Esta es una sesión especial relacionada a algunos de los principios básicos en las ciencias de la salud. A ustedes que van a ser profesionales técnicos en prótesis dental, les compete también aplicar este tipo de principios éticos que son fundamentales en la prestación de servicios a la salud. Y vamos a repasar y conocer la biografía, teoría y aportes de un personaje que el 12 de junio cumplió años. eh, Ella nació en 1820. Es un personaje que es muy importante para, no solo para la enfermería, sino para toda la ciencia de la salud, incluyendo la medicina y, como la de ustedes, la carrera profesional técnica de prótesis dental también, porque implica la empatía, el conocimiento, la cercanía con el paciente. Y fíjense que, perdón, hay varios principios que tienen que ser puestos en relieve porque son necesarios para una mejor atención al paciente, para una atención más acorde con las necesidades del paciente y en una adecuada relación médico-paciente o profesional de salud-paciente que permita que este servicio se brinde de manera humana y además de manera científica y por ende también de manera empática. Entonces vamos a ver a Florence Nightingale y sus aportes a estos parámetros éticos a través de su biografía, su teoría y los aportes. Fíjense que antes de ver la biografía de ella, de Florence Nightingale, ella incorpora los principios de la ética médica tradicional. Había dos principios básicos de la ética médica tradicional, que son el no dañar y el otro principio es hacer el bien. Estos dos principios básicos, dos principios éticos, tienen que ver con dos caras de la misma moneda. Uno es no dañar, no producir daño a nadie. Este es un principio que se ha relacionado a través de muchas culturas y especialmente en Roma, en el derecho romano, nosotros hemos aprendido como uno de los principios fundamentales algo que en latín se llamaba no hacer daño a nadie, o sea, no causar perjuicio a las personas por el solo hecho de causarles perjuicio. Uno busca en la vida relacionarse con la gente y al relacionarse con la gente pueden existir conflictos, pueden existir acciones y reacciones. Podemos defendernos a veces de algún ataque, algún agravio. O a veces también podemos tener visiones erróneas de la otra persona y nos creemos atacados, nos creemos agraviados y reaccionamos. Pero no es el caso de las personas que, teniendo la certeza de que no ha sido vulnerado su derecho, no ha sido atacado, no ha sido agraviado, busque perjudicar al prójimo, busque perjudicar y hacerle daño, sin ninguna justificación, sin ningún atenuante, solamente por el hecho de causar perjuicio a la otra persona. Por ejemplo, uno va por la calle y dice, ese amiguito de frente no me cae bien, o esa chica, ¿no? Tiene cara de espesa, de alzada, de soberbia. Voy a darle de su propia medicina. Y uno va y ataca, agravia. Lo mismo ocurre en las redes sociales. En las redes sociales a veces nos vemos los comentarios de las personas y vemos que alguien de manera gratuita insulta, injuria, agravia al prójimo, a la otra persona. Entonces, estos principios básicos de la medicina, que tienen correlación y tienen su insumo principal en la vida diaria también, no solamente en la carrera de ciencias de la salud, en las carreras o profesiones de ciencias de la salud, sino en la vida misma, es un principio que se ha desarrollado y especialmente en la ética médica tradicional, no hacer daño a nadie. Por eso que les mencionaba en la sesión que tuvimos, que si bien corresponde a la sesión, me parece que la sesión número 9, y esta es de la sesión número 5 que nos faltaba, que lo teníamos pendiente, fíjense que estos principios básicos
nos dan pautas para comportarnos respecto a un paciente, de buscar que ese paciente no sea perjudicado por una acción dolosa nuestra, por una acción en la que nosotros tenemos control y en la cual no realicemos actos, acciones, tratamientos que puedan causar perjuicio al paciente, no hacer daño a nadie por el solo hecho de hacer el daño, de perjudicar, o de asumir algunos tratamientos que sabemos que van a ser más perjuiciosos que beneficiosos para el paciente, y aún así, a sabiendas de eso, lo hacemos. Porque decimos, bueno, así me han enseñado. Sabemos que le va a hacer daño, ponderamos y decimos, bueno, va a traer más perjuicio que beneficio, pero aún así lo hacemos. ¿Por qué? Ah, no, porque así me han enseñado en la universidad, en el instituto, porque así se hace normalmente. Esa ponderación, esa capacidad de entender que este tipo de razonamiento debe buscar prohibir, eliminar la posibilidad de causarle perjuicio innecesario al paciente. Ese es el principio básico de no dañar, que como les digo, forma parte de una tradición de larga data, que tiene mucha historia. No dañar a nadie, no hacer daño a nadie. Ese es uno de los principios de ética médica tradicional también. No hacer daño a nadie, no dañar al paciente de manera innecesaria. No someterlo al paciente a exámenes que puedan ser invasivos cuando no son necesarios. Esto, por ejemplo, se puede apreciar cuando un médico llega un paciente, una paciente, y esta paciente tiene algunos dolores, por ejemplo, dolores menstruales, dolores en el bajo vientre. Y el médico le dice, ya, muy bien, le hace un pequeño diagnóstico y la manda directamente a hacerle una biopsia. La biopsia, estimados estudiantes, es un diagnóstico para detectar células malignas, células cancerígenas o con características de anormalidad, de neoplasia. La biopsia es un raspado de células, en el caso de las mujeres, de la matriz del útero, y eso tiene que realizarse. No todos los sangrados, no todos los sangrados pueden deberse a alguna malformación celular, no todo. Es por eso que el médico debe realizar aquellos exámenes auxiliares para determinar un buen diagnóstico, pero evitando, de ser necesario, aquellas intervenciones, aquellos análisis que puedan ser bastante invasivos, cuando hay otros mecanismos menos invasivos, menos dolorosos y que pueden asumirse en primera instancia para hacer un diagnóstico adecuado. No necesariamente una biopsia, que como les digo es una evaluación bastante invasiva. Otros exámenes invasivos también son, por ejemplo, las tomografías. ¿Ustedes creen que someterse a frecuencias electromagnéticas en esos aparatos es bonito? No, causan determinadas variaciones en el ritmo eléctrico de la persona y también son ondas electromagnéticas que intervienen directamente en el cuerpo humano. Pueden ser controladas, pero estos exámenes también son invasivos y al ser invasivos necesitan ser ordenados cuando el asunto lo requiera, cuando el diagnóstico así lo requiera. Si hay otros métodos para lograr un diagnóstico preciso, es mejor utilizar aquellos que no sean tan invasivos. ¿Por qué? Porque siempre hay un perjuicio potencial a la persona. Entonces, esta idea de realizar este tipo de exámenes, cuando no son en extremo necesarios, ordenarlos, eso es una posibilidad no ética de causar perjuicio al paciente sin necesidad de hacerlo. Porque habiendo otros caminos para llegar a un diagnóstico certero, se usa este camino invasivo
que puede causarle perjuicio. Eso también tiene que ver con la idea y evaluación y ponderación de este principio de no hacer daño a nadie. Principio de ética médica tradicional. No hacer daño a nadie. El otro lado de la moneda, como les decía, si el principio es no hacer daño a nadie, entonces, por el otro lado, si es que yo tengo la posibilidad de hacer el bien, de causarle beneficio, tengo que hacerlo. Omitir esa posibilidad, no hacerlo, sabiendo que mi actuación le va a causar beneficio a esta persona, y omitir hacerlo, eso también es una infracción a este principio de ética médica tradicional. Si yo tengo posibilidad de hacerle el bien, que le llaman el principio de beneficencia, si tengo esa posibilidad de hacerle el bien, no debo dejar de hacerlo. Si le voy a hacer el bien, tengo que actuar, tengo que hacerle el bien y no omitir mi actuación sabiendo que le puedo causar un beneficio. Entonces, por un lado, el no hacer daño a nadie implica dejar de causar un perjuicio. Ahí sí es una obligación de omitir el acto. Del otro lado, el hacer el bien implica más bien hacer, actuar, tomar acción de lo que debemos hacer, no omitir. En un lado, omitir es bueno. En el otro lado, omitir es malo. ¿Cuándo es bueno omitir? Cuando se puede causar perjuicio. Si hay posibilidad de causarle perjuicio al paciente, omito hacerlo. ¿Por qué? Porque encuentro otros caminos para hacerlo, para no dañar. Y por la otra cara de la moneda, si tengo la posibilidad de hacer el bien, tengo que hacerlo, no omitir hacerlo. Omitir hacerlo es una actuación infractoria de este principio de ética médica tradicional. Fíjense esas dos diferencias, estas dos situaciones, y eso lo vamos a ver en ejercicios que después les voy a dejar para la siguiente semana, junto con el ejercicio que les dejé o que les voy a dejar también en la plataforma sobre el diseño de la sonrisa. No hacer daño a nadie, hacer el bien. No hacer daño a nadie, hacer el bien. Dos caras de la misma moneda. En un caso debo omitir hacer daño a alguien y en el otro caso no debo omitir hacer el bien al otro. ¿Se entendió esta parte? Muy bien. Entonces decía que Florence Nightingale, esta enfermera empírica, pero que realizó una especialización para hacer de la enfermería una actuación científica. Entonces, muy bien, continuamos entonces. Les estaba diciendo que Florence Nightingale, además de profesionalizar la actividad de la enfermería, la volvió una ciencia. Y cualquier otra actividad profesional relacionada a ciencias de la salud ha tenido los parámetros que utilizó ella misma para profesionalizar esta carrera. Y la prótesis dental no es ajena a este tipo de enfoques. Entonces, fíjense que además de esos dos principios éticos médicos tradicionales, no dañar y hacer el bien, Florence Nightingale añadió dos principios éticos más, muy importantes. Uno, la fidelidad al paciente. Por regla general, no solo para pacientes, sino para cualquier persona, tenemos el principio de no hacerle daño o causarle beneficio a aquellos a los que podemos causarle beneficio. En las ciencias de la salud, además, existe esa necesidad de transmitirle, brindarle fidelidad al paciente. ¿Y qué quiere decir fidelidad al paciente? Es el cumplimiento de obligaciones y compromisos contraídos con el paciente sujeto a sus cuidados. Es decir, el seguimiento del paciente, el acompañamiento, el no dejarle solo, el escucharlo. Todo ello tiene que ver
con este principio que es de fidelidad al paciente, cumplimiento de obligaciones y compromisos. Eso es una regla ética básica, fidelidad al paciente. Serle fiel al paciente, no, obviamente se entiende, no sacarle la vuelta, es decir, informarle todo aquello que hay que informarle, acompañarlo en ese momento doloroso que tiene en la pérdida o en la recuperación de su salud. Estar atento a sus dolencias, estar atento a sus necesidades, estar atento a sus requerimientos. Esa es fidelidad al paciente. Pero dentro de estas obligaciones generales donde uno como profesional de salud tiene que acompañar al paciente, también dentro de la fidelidad está el guardar el secreto profesional. Fíjense que esto no es solamente único de las ciencias de la salud. Toda profesión tiene como principio ético el guardar reserva de aquello que conocemos de nuestros clientes y en el caso de los profesionales de la salud, de los pacientes. Hay que guardar reserva porque nos están exponiendo su parte íntima, su vida íntima, el dolor de una enfermedad, de una dolencia, de un padecimiento, de una patología, en el caso, por ejemplo, de la prótesis dental, no es posible que pueda ser expuesta en perjuicio del paciente frente a otros que no tienen derecho a conocer esta intimidad, a acercarse a esta intimidad. Entonces, el secreto profesional es muy importante en las ciencias de la salud de manera más básica todavía. Acuérdense que hay dolencias, hay enfermedades que pueden llegar a ser estigmatizantes. ¿Y qué significa estigmatizantes? Es decir, aquellas personas que son señaladas o discriminadas por el hecho de tener una dolencia. Ocurrió hace muchos años, aún me imagino que hay casos, cuando apareció la enfermedad del SIDA y cuando había pacientes seropositivos, es decir, con presencia del virus en su cuerpo. Perdón. Esta enfermedad, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es decir, el padecimiento ya de la enfermedad que se le llama SIDA por sus siglas, o AIDS, AIDS por sus siglas en inglés, ha sido una de las enfermedades más estigmatizantes de la historia. ¿Por qué? Porque cuando apareció, y acá en Ayacucho llegó, me parece, en fines de los años 80, cuando apareció, ¿qué era lo que se decía de las personas que sufrían de esta enfermedad? Ah, el estigma. No, homosexual. Ah, no, promiscuo. Ah, no, a estos hay que sacarlos de la sociedad. Que ni se junten con nuestros hijos. Más allá. ¿Y qué traía como consecuencia eso? Ah, la sociedad tiene derecho a defenderse de los enfermos de SIDA. Hay que publicar sus nombres. Hay que poner una lista de los pacientes que han sido detectados con ese virus mortal. Para que nuestros hijos no se acerquen a ellos. Acuérdense que hace tiempo también se tenía la idea, por supuesto por el desconocimiento de la enfermedad y de las formas de contagio, el hecho de tocarlos, el hecho de compartir cubiertos, compartir platos, estar cerca a la persona, causó una zozobra terrible. Entonces, mayor estigma todavía. De hecho, pasó lo mismo con el COVID. Aunque con esta enfermedad, debido a su virulencia y su transmisión por vía aérea, por las vías respiratorias, por el acercamiento, esto fue más cercano, más generalizado. Entonces, eso también ha llevado a veces a un estigma, por ese temor. Y todos hemos pasado ese temor. Pero el profesional de la salud
conociendo la realidad del paciente, sabe que no puede realizar divulgaciones de este tipo de información porque se trata de este principio básico, fidelidad al paciente, que conlleva el resguardo del secreto profesional. Es más, esto inclusive tiene lugar frente a requerimientos de una autoridad judicial o fiscal o la policía. Si la policía, el juez o el fiscal hace requerimientos para que la persona, el profesional de la salud, brinde información de algo que ha conocido bajo el manto del secreto profesional, uno no tiene la obligación de brindar esa información. Así pasa con los periodistas. Los periodistas obtienen información de sus fuentes. Tienen la obligación, por supuesto, de contrastar sus fuentes. Tienen la obligación de saber si esas fuentes son fidedignas. Es obligación del periodista. Pero imagínense que en base a esas fuentes obtuvo información de un delito. Basado en ese secreto profesional, donde hay una relación de confianza entre la fuente de la información y el periodista, el juez, el fiscal, la policía no puede obligarlo a revelar a su fuente. No puede. Nosotros los abogados también estamos protegidos por ese manto de protección de guardar el secreto profesional. No podemos revelar lo que conocemos de un cliente, así nos lo requiera una autoridad judicial, porque está resguardado por ese manto. De la misma forma, médicos, enfermeros, odontólogos, protecistas, cualquier persona relacionada a las ciencias de la salud que tiene relación con pacientes y que ha conocido información del paciente, que es información íntima, por supuesto, de su hoja médica, de su información médica, de su historia clínica, etc. Ha conocido información de ese paciente. Y hay un requerimiento de una autoridad que les dicen, oiga, infórmame qué ha conocido cuando usted le realizó el examen, cuando usted le hizo el diagnóstico, cuando usted se entrevistó con su paciente. Infórmeme, ¿qué le dijo? ¿Qué información le dio? Esa información está resguardada por el secreto profesional porque esto también forma parte de este principio ético que es la fidelidad al paciente. Entonces no solamente es el cumplimiento de obligaciones y compromisos contraídos entre el paciente y el profesional de la salud, sino guardar aquella información íntima del paciente que tiene protección sobre la base del secreto profesional, acerca de las confidencias que el paciente le confía a usted. Eso no es posible estar divulgándolo. Llega un paciente a un centro de salud, le hacen el diagnóstico y sale un diagnóstico X. Imagínense un cáncer, cualquier diagnóstico de una enfermedad dolorosa. Y no es posible que ustedes estén comentándolo entre sus colegas. Oye, fulanito de tal es mi vecino, había tenido esta enfermedad, qué terrible. Fíjense, este tipo de cosas no se puede hacer. Hay que respetar ese secreto profesional porque forma parte de este principio ético que se llama fidelidad al paciente, que fue incorporado gracias al aporte de Florence Nightingale. Que les digo, si bien es una prócer de la enfermería profesional científica, se aplica a cualquier tipo de profesionales en ciencias de la salud. El otro principio es el relacionado al principio de veracidad. Es un principio relacionado también a la lealtad con el paciente sobre la base de entregarle la información fidedigna, la información correcta, en la cual incluso se debe informarle al paciente algunos casos de errores cometidos por una acción u omisión. Si nos hemos equivocado, es mejor mencionar al paciente esa situación, esa circunstancia,
es un deber de veracidad. Y se relaciona al principio de fidelidad también, porque estamos ante cumplimiento de obligaciones frente al paciente. Pero la veracidad, además, tiene un plus, un adicional de actuación, porque aun cuando pueda ponerse en situación difícil al profesional de la salud, es deber admitir errores. Es deber admitir errores. Esto, por supuesto, tiene que ver también con entregarle la información oportuna al paciente, oportuna y correcta, de manera que el paciente entienda. Acuérdense que habíamos hablado del principio del consentimiento informado, del derecho del consentimiento informado, ¿no? Acuérdense que decíamos que el consentimiento informado es aquel acto por el cual el paciente, una vez enterado de los tratamientos, de las condiciones o de las intervenciones quirúrgicas, los parámetros de la intervención quirúrgica a la que va a ser sometido, tiene que informársele correctamente para ello, con información no solamente veraz, sino también adecuada a su entendimiento, adecuada a su conocimiento, de manera que puedan ver las posibilidades de actuación que hay para que él decida libremente si se somete o no a ese tratamiento, a esa intervención. Muy bien, entonces, cuando ello ocurre, se pueden cerrar inclusive esos errores o esa posibilidad de errores en la actuación del profesional de salud, porque el paciente va a saber que hay riesgos que tiene que conjurarse, hay riesgos a los que se va a someter, hay riesgos en todo tratamiento médico, quirúrgico, en toda intervención de profesionales de salud, hay riesgos. El paciente debe saberlo, debe saber a qué riesgos se somete y qué beneficios trae el sometimiento a esos riesgos, porque se entiende que el paciente va a aceptar cualquier tratamiento, cualquier intervención cuando sabe que el beneficio es mayor que el riesgo. Cuando eso ocurre, se pueden cerrar brechas de errores en las actuaciones. Pero si eso ocurriera, si ocurriera un error por parte del profesional de la salud, además de reparar ese error, tiene que admitir al paciente que uno se equivocó. Aunque suene duro, aunque le ponga en situación difícil al profesional, tiene que asumir esas consecuencias y aceptarlo. Ese también es principio de veracidad. Un principio sumamente importante y también forma parte de esos dos adicionales que doña Florence Nightingale incorporó a los principios de ética médica tradicional. Entonces ya fueron 4, ya no solamente 2 básicos, ¿no? Fueron 4. No hacer daño a nadie, hacer el bien, principio de fidelidad, donde incluye el secreto profesional, y principio de veracidad, verdad, actuar con transparencia, admitir errores. Esos son los principios básicos que, además de aquellos que se han desarrollado posteriormente, como el principio de no discriminación, que lo hemos hablado también, esos son los aportes básicos de doña Florence Nightingale a nuestras ciencias de la salud. Bueno, van a disculpar, lo que pasa es que no puedo continuar tantos minutos seguidos hablando. Necesito tomar bastante líquido. Bueno, continuamos. Entonces, estos son estos principios cuyos aportes al principio de como son el principio de fidelidad y veracidad, son atribuidos a Florence Nightingale. Dentro de ello, por ejemplo, y se puede apreciar cuando hacen el juramento o cuando hacían el juramento las enfermeras, que es un juramento basado en los aportes de Florence Nightingale, no es que ella lo haya escrito, se llama así, juramento Florence Nightingale, pero no lo escribió ella, sino se basó en su historia, en su vida, en su biografía, ¿no? El juramento dice así más o menos: juro solemnemente ante Dios y en presencia de esta asamblea llevar una vida digna y ejercer mi profesión honradamente. Y ahí viene lo importante, ¿no? Me abstendré de todo cuanto sea nocivo o dañino. Ahí viene el principio de no hacer daño a nadie. Y no tomaré ni suministraré cualquier sustancia o producto que sea perjudicial para la salud.
Este principio es básico porque hay sustancias en las cuales se necesita, por supuesto, brindarle al paciente. En cualquier profesional de la salud hay elementos, hay sustancias químicas que es necesario que se le administre para la recuperación de la salud o para su prevención. Pero si esta sustancia es perjudicial para la salud y no es conveniente su administración, entonces no se puede suministrarla. Ese es el principio básico de no hacer daño. Haré todo lo que esté a mi alcance para elevar el nivel de la enfermería, dice, y consideraré como confidencial toda información que me sea revelada en el ejercicio de mi profesión, secreto profesional, así como todos los asuntos familiares en mis pacientes. Acuérdense que uno llega a adentrarse en la vida íntima del paciente, conoce aspectos de su vida íntima. Entonces es necesario guardar la debida reserva. Esto es parte de lo que los profesionales de enfermería también tienen, porque es el ser fiel asistente de los médicos y dedicar la vida al bienestar de las personas confiadas a su cuidado. Esto es parte de ese juramento, ¿no? Que forma también un elemento esencial dentro de la enfermería moderna. Esto quería compartir con ustedes como parte de la profesión de la salud relacionada a cualquier actividad que tenga que ver con la atención de pacientes para lograr su recuperación o evitar un daño mayor a su salud. Entonces, esos son los 4 principios que debemos considerar. Hemos hablado del principio de no dañar, no causar perjuicio al paciente. Pero son innumerables las veces en las que un profesional de la salud tiene que utilizar algunos medios, algunas herramientas, algunos tratamientos en los cuales, en la búsqueda de causarle una mejora al paciente, aliviar sus dolencias o lograr su recuperación, o inclusive prevenirle de otras dolencias, de otras enfermedades, otras patologías, uno aplica tratamientos, aplica medios. Y estos medios, claro, logran un beneficio, pero tienen riesgo. Esto es natural en toda atención de pacientes. Tiene un beneficio, pero tiene riesgos. Todo tratamiento, toda intervención, toda aplicación de conocimientos científicos. Por algo uno ha estudiado 3 años, 5 años, 7 años, ha hecho sus prácticas, sus internados, sus especializaciones, ha estudiado. Entonces busca lograr de esa manera, a través de sus conocimientos, brindarle beneficios al paciente. Pero en la aplicación de estos tratamientos, fíjense que tradicionalmente el ser humano ha utilizado métodos de preservación y recuperación de la salud desde mucho tiempo atrás. Acuérdense de la, de la trepanación craneana en los Paracas. Partir un pedazo de hueso del cráneo para aplicar un tratamiento determinado. Exactamente desconozco los métodos y las dolencias para las que se eran utilizadas las trepanaciones craneadas en la cultura Paracas. Eso implica realizar una intervención dañosa, porque se le está quitando un pedazo de hueso, un pedazo de cráneo, con perjuicio de lo que pueda producir al interior, en la dura madre, en la pía madre, el líquido cefalorraquídeo, después el cerebro, ¿no? Hay riesgo, hay un tratamiento riesgoso. Imagínense en aquellos años. Aún hoy, con los avances de la ciencia, con la ciencia que trata de ser menos invasiva, menos dañina al paciente, para lograr mayores beneficios. Sin embargo, toda intervención tiene sus riesgos. Entonces, ¿cómo evaluamos, cómo medimos la aplicación de un tratamiento a un paciente si sabemos que le va a causar perjuicio? Esto lo vamos a ver
en un video en el que se nos va a explicar cómo funcionan algunas de las vacunas COVID-19, especialmente aquellas que están hechas a base de ARN mensajero. Ustedes sabrán lo que es el ARN mensajero. Entonces, hay vacunas que funcionan con ese insumo, un ARN mensajero que es el código genético de un virus sobre la base de una proteína que se le inyecta al paciente para que el paciente reaccione con anticuerpos. Entonces, están inoculando al paciente un elemento externo, un virus, a través de su código genético. En otro caso de otras vacunas, el mismo virus atenuado. En otro caso de otras vacunas, solamente la proteína del virus, sin código genético. Todos esos elementos extraños pueden causar perjuicio al paciente. Hay un riesgo de causarle perjuicio. Sin embargo, ¿por qué se usan las vacunas? ¿Por qué los mecanismos de salud pública brindan bastante importancia a este tipo de mecanismos de prevención de enfermedades, como las vacunas? ¿Por qué? ¿Por qué se hace así? Si sabemos que hay riesgo. Ahí viene el mecanismo de ponderación, reglas de ponderación. El beneficio tiene que ser ampliamente mayor al riesgo. Hay un daño, ahí está el principio, no hacer daño a nadie, ¿no? ¿Se acuerdan? Hay un daño o hay una posibilidad de daño, un riesgo de daño. ¿Cómo vamos a aplicarle un tratamiento que puede causarle perjuicio a un paciente? ¿Cómo evaluamos eso bajo el principio de no hacer daño a nadie? Porque buscamos el mayor beneficio. Ahora vamos a ver en este video a continuación de qué se trata, pues. ¿De qué se trata este mecanismo que el hombre ha utilizado tradicionalmente, hace mucho tiempo atrás, para prevenir enfermedades, para prevenir contagios de estas enfermedades pandémicas o epidémicas, ¿no? Las vacunas, cómo funcionan las vacunas COVID-19, eso es lo que vamos a ver a continuación.